Muy buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy el tercer taller. En este taller vamos a usar las funciones básicas, las funciones sí, sumar sí, contar sí, y luego trabajaremos con las funciones de base de datos, b de suma, b de promedio, b de contar, etc. Luego llegaremos a trabajar lo que son las tablas dinámicas y con esto terminamos este capítulo. Muy bien, nos iremos a Excel para poder trabajar mejor. Ahí está. Yo tengo acá en Excel una tabla donde está el número del alumno del 1 al 16 y luego tengo los nombres, los apellidos, la edad, el sexo, el distrito, en qué empresa trabaja, qué cargo tiene y cuál es su básico. ¿Qué me piden? Me piden en esta oportunidad, dice, se necesita saber la suma, la cantidad y el promedio de las edades. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que encontrar esa suma de edades. Entonces yo me ubico en esta celda y le pondré ahí sumar.si, abro paréntesis, y la máquina me dirá cuál es el rango. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que yo quiero cuántas personas son de comas, y esas personas necesitamos encontrar el promedio de sus edades. Más simple, necesitamos seleccionar todos estos distritos y saber cuántos son de comas, y ahí saldrá. Luego, ¿qué hacemos? Como acá tengo la columna de edades, los que son de comas, 16, comas, 25, de estas edades nosotros vamos a sacar la suma, cuántos son y finalmente el promedio. Entonces comencemos. Dice acá sumar sí, me pide un rango. ¿Rango de qué? Rango del criterio. El criterio es que sean de comas. Entonces yo pondré como rango toda la columna de distrito, desde la celda G4 hasta la celda G19. Coma. Criterio. Criterio es que este rango va a buscar cuántos son de comas. Yo pondré acá. Coma. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero la suma de edades. Entonces acá en el rango la suma colocaré las edades. Cierro paréntesis y ya tengo lista mi función. Nuevamente, tengo tres partes acá. Primera parte, me pide el rango de criterio. El rango de criterio es el distrito, toda la columna distrito. ¿Con qué la comparamos? La vamos a comparar con esta celda B24 que dice comas. Coma. ¿Y qué cosa quiero sumar? Quiero sumar, en la tercera parte pondré el rango que quiero sumar. Por lo tanto, si existe una igualdad de comas, 1, 2, 3, 4, 5 personas, sus edades serán sumadas. A ver, 120. Muy bien, lo mismo hacemos acá. Pondré igual sumar.si, abro paréntesis, rango, será el mismo rango, coma, criterio, esta es la celda, coma, rango la suma, este acá es el rango la suma, y le doy enter. Muy bien, lo mismo hago para Breña, San Borja y San Isidro, pero me doy cuenta que estoy repitiendo, por lo tanto me ubico acá en el RIMAC, doble clic, y lo que no va a variar es G4 hasta G19. A ese rango presiono F4 y lo convierto en absoluto. B25 sí va a variar cuando copio. Luego será B26, luego B27 y luego B28. El rango de la suma tampoco va a variar. Selecciono y presiono F4. Ya tengo mi rango, tengo mi fórmula. Ahora sí, le haré enter. Ahí está.
y ahora podré copiar para el resto. Entonces ya tengo las sumas. Muy bien, ahora usaremos otra función. La función será igual contar punto sí, y acá me dice, ¿qué es lo que quieres contar? El rango. Este será mi rango. Coma, criterio. Este es mi criterio. Como acá no me pide ninguna comparación, lo único que estoy haciendo es contar cuántos son de comas realmente. Entonces lo dejaré ahí. Pero como quiero copiarlo, este rango va a ser fijo, selecciono y presiono F4. Le doy Enter y tengo 5. Copiamos y ahí tengo la cantidad de cada uno de ellos. Ahora acá, el promedio, yo pondré igual, algo muy fácil puede ser la suma entre la cantidad. Entonces puedo hacer eso. Suma entre cantidad y me ahorro todo el problema. Ahora ya tengo mi promedio. Le quito algunos decimales y ahí está. Promedio 24, 22, 29, 30 y 18 de acuerdo al distrito. Muy bien. Ahora acá, igual. Quiero la suma, pero ya no depende del distrito, ahora depende del sexo. Si es masculino o es femenino. Entonces igual, me ubico acá, le pondré sumar, punto sí, abro paréntesis, me dicen rango. Entonces seleccionaré el rango. ¿Qué rango? El rango del criterio realmente. O sea, ¿cuál es el criterio? Que sea masculino, o sea, este rango. Coma. Y le pongo el criterio, esta celda. Coma, ¿qué es lo que quiero sumar? Edades. Entonces selecciono las edades. Picamos y tengo 189. Selecciono estos rangos y le pongo F4 porque son fijos. B32 no, porque va a cambiar cuando copiemos. Muy bien. Ahora sí copio y ahí tengo la información. Cantidad. Cantidad es igual contar punto sí. Abro paréntesis, digo rango que quiero contar. Ahí no me hago problema, seleccionaré este rango. Ya está. Coma. ¿Con qué criterio? Sexo femenino. Cierro, pero pondré a este grupo de celdas o a ese rango, le pondré absoluto. F4. Ya tengo la fórmula. Copiamos. Ahora acá. Acá lo que necesito es calcular el promedio. Pondré igual 189 entre 7. Le doy Enter, ya tengo promedio 27 y promedio 26. ¿Promedio de qué? Promedio de las edades. Muy bien, entonces con esto estamos trabajando las funciones sí. A ver, trabajemos en esta última tabla, de acuerdo a la empresa. Sumar, cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Dice, necesito saber la suma, cantidad y promedio de los sueldos. Entonces, mi criterio, o sea, mi criterio va a estar ceñido en los sueldos. La suma que va a trabajar es sobre el sueldo. La cantidad sí va a estar referida solamente a la empresa, no hay ningún problema. Y si fuera el promedio es el promedio de los sueldos. Entonces, trabajemos acá, ponemos igual, sumar, punto sí, abro paréntesis,
Me dice rango. El rango que trabajamos es el rango de criterio, o sea, donde está la empresa. Coma. Mi criterio es COSAPI. Coma. Rango de la suma. ¿Qué quiero sumar? El sueldo. El sueldo está acá, le llamamos básico y le doy enter. Entonces tengo ahí 900. Ahora sí, selecciono esto, presiono F4, selecciono desde J4 a J19 ese rango y ahí también le pongo F4. Le doy enter y puedo copiar para todas las empresas. Ahí está la suma de los sueldos. Cantidades. Entonces igual pondré acá contar punto sí, abro paréntesis, rango. El rango es del criterio. Entonces seleccionaré este rango, coma, y el criterio es que sea COSAPI. Ya sé esto acá, tengo que ponerlo con F4 para poder copiar. Y finalmente cierro la celda, le doy enter y ahí tengo 4 personas son de COSAPI. 5 son de CIPOR y 7 son de Graña. El promedio ya hemos dicho que es la suma entre la cantidad. Ahí tengo 2250. Ok, le quito decimales y ahí tengo el promedio de sueldos. Quiere decir que en promedio CIPOR está llevando una ventaja porque tiene 2800. El resto es 2250. Acá queda pendiente una condición. Dice sumar si es de COSAPI o de Graña. Entonces, este tipo de trabajos lo podemos hacer con otras funciones, pero lo vamos a dejar para trabajar luego con la función base de datos, donde vamos a darnos cuenta que cuando es O, mejor es trabajar con la función base de datos. Bien, vamos a las funciones de datos. Tengo mi mismo cuadro. Ahí está. Ahora acá casi se pide lo mismo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero acá, se necesita saber la suma, la cantidad promedio, el máximo y el mínimo de los sueldos. Muy bien, entonces acá pongo igual, ya no pongo función sumar sí, sino voy a ponerle bd suma. Abro paréntesis y me dice, ¿cuál es la base de datos? Mi base de datos es todo esto. Ahí está. Coma. Ahora lo que me pide es el nombre del campo. El nombre de campo es el básico porque yo quiero acá que trabaje. Coma. ¿Y cuál es mi criterio? Yo quiero que tener la suma de los sueldos, pero ¿de qué? De comas. Entonces mi criterio es este. Ahí cierro paréntesis y estamos listos para trabajar. Observemos qué está pasando acá. Mi rango, en vez de suma, el primer rango que me pide es toda la tabla. Luego me dice cuál es la columna o cuál es la cabecera donde voy a ejecutar la suma de qué? De sueldos. Entonces será esta celda. J3, que no es otra cosa que el básico. Luego me pide la tabla de criterios. La tabla de criterios le he puesto acá. Esta será mi tabla de criterios. Quiere decir que la tabla de criterios siempre lleva cabeceras. ¿Para qué? Para poder comparar con esta gran tabla. Le doy enter y ahí tengo la suma de 13.300. Muy bien. Entonces vamos ahora a la cantidad. Yo le pongo igual bd contará base de datos, ya sé que es toda esta base de datos, coma, nombre del campo, yo sé que este es el nombre del campo, coma, y mi criterio es este acá. Cierro, dice que son 5. Acá, promedio.
¿Qué es lo que quiero? Quiero el promedio de los sueldos. Entonces pondré igual BD promedio. Base de datos, este es mi base de datos. Coma. Nombre del campo, este es mi campo. Coma. Y el criterio es que sea del distrito de Comas. Ahí está el promedio. Máximo igual BD max, abro paréntesis, esta es la base de datos, coma, me pide el nombre del campo, sigue siendo este, coma, y la tabla de criterios es esta. 3.800 es el sueldo máximo y el mínimo será algo parecido. BD min, abro paréntesis, base de datos es todo esto. Ok. Nombre del campo sigue siendo básico, coma, y el criterio es el de acá. Entonces ahí tengo que el máximo sueldo es 3.800 para el distrito de Comas. Entonces, vemos acá comas, 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 comas y comas. El máximo 3.800. Lo mismo hacemos para el RIMAC. En el caso del RIMAC, nosotros necesitamos crear la tabla de criterio. Entonces vamos a crearla de esta forma. Copio acá, pego, copio, pego, copio, pego, pego, copio, pego. Y el distrito se repite en todos ellos. Entonces acá tengo mi tabla de criterios para el resto de ejercicios. Entonces me ubico acá y le pongo nuevamente igual BD suma de quién, mi tabla de criterios. Ahí está mi tabla de criterios. Coma, nombre del campo, este es mi campo. Coma, y la tabla de criterios viene a ser esta acá. Ahí está. Quiere decir que lo que está cambiando es la tabla de criterios. Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, acá en cantidad, esta base se mantiene. Le pongo F4. J3 va a ser fijo también. Le pongo F4. ¿Qué va a variar? La tabla de criterios. La dejo tal como está. Igual acá. La otra tabla es la que se mantiene fija. Igual acá. Esto es fijo. Y lo otro se mantiene variable. Y lo otro se mantiene variable. Entonces ahora sí. Acá haremos lo mismo. Y lo otro se mantiene. Entonces copiamos. Copio todo esto. Y después solamente le voy a cambiar la tabla de criterios. Acá, mi tabla de criterios es RIMAC. Este es mi tabla de criterios. Acá la tabla de criterios es Breña. Acá la tabla de criterios es que sea de San Borja. Y acá la tabla de criterios es que sea del distrito de San Isidro. Lo mismo acá. Mi tabla de criterios es que sea del RIMAC. Acá también. Esto que tiene que ser del RIMAC.
y finalmente acá seleccionamos el distrito de San Isidro. Entonces ya tengo la cantidad. Algo parecido será con esto. Esto cambia con esto. Esto de acá cambia con Breña. Esto de acá va a cambiar para San Borja. Y esto de acá va a cambiar para San Isidro. Ahora sí. El máximo es igual. Selecciono. Esto es rima. Acá también. Está bien Breña. San Borja. Y finalmente San Isidro. Ok, ahora tengo acá. Lo mismo hacemos para trabajar el mínimo. Entonces acá cambiaremos este rango. Pongo distrito. Cambio este rango. Le pongo Breña. Cambio este rango. Le pongo San Borja. Y cambio este rango. Y le pongo San Isidro. Muy bien, como ustedes verán ahí, ya encontramos usando la función base de datos. Necesito trabajar esto. Ahora acá lo mismo hacemos, pero cuando es empleado. Ya tengo esta fórmula, la copiaré para ver qué me sirve. Control C. Ahí la pego. La base de datos es la misma. Lo que no es lo mismo es este rango. Este será mi rango. Dice, para los sueldos, perdón, si es el mismo. Pegamos acá. Sigue siendo, este es el rango que cambia. En este caso será empleado. Acá copiamos esto. Ahí está su cambio. Entonces acá copio esta información. El rango es el mismo. El sueldo es el mismo. Pero esto de acá cambia porque este es mi trabajo. Cantidad. Por lo tanto es casi lo mismo. Copiamos esto. Y solamente vamos a cambiarle las fórmulas. Base de datos es la misma. J3 es el mismo. Lo que cambia es el rango, que es el mismo en este caso. Acá también. Acá sí, copiamos. Esto será lo mismo, esto será lo mismo, pero el criterio es diferente. Acá también. Todo es lo mismo menos este último rango. Acá también. Y acá también. Muy bien, ahí tenemos los valores. Ahora acá vamos a trabajar esto. Dice encontrar la suma de edades de los trabajadores con las siguientes características: sexo masculino, empresa CIPOR o distrito del RIMAC. Por lo tanto, lo que yo necesito es sexo, empresa y distrito. Sexo, empresa y distrito. Acá está. Y copio con algunos valores para después cambiar. Pegamos acá.
Muy bien. A ver ahora. Sexo, empresa. Vamos a moverlo nada más, solamente por orden. No era obligatorio, pero trabajemos en orden. Sexo masculino. Ahí está. Entonces eso ya no sirve. Decipor. Esto no sirve. Esto tampoco. O del distrito del Rímac. Esto no sirve. Y esto bajará acá. Entonces, esta es mi tabla de criterio. Dice, encontrar la suma de edades de los trabajadores con las siguientes características. Que sea del sexo masculino, empresa CIPOR o distrito del Rímac. ¿Esto qué significa? Significa que sea del sexo masculino o de la empresa CIPOR o del distrito del Rímac. Acá vamos a hacer la tabla de criterio del segundo. Encontrar las humedades, pero ya no dice O, ahora dice I. Entonces copiaré todos estos datos. Los pegamos y el I significa que esto va a estar a la misma altura. Entonces este será mi rango de criterios. Ahí está. Al último, este, copiamos y pegamos. ¿Qué dice? Dice, encontrar la suma de los trabajadores del sexo masculino de la empresa CIPOR o del distrito del Rímac. Miren cómo cambia. Acá hay una palabrita que dice sexo masculino de la empresa CIPOR o del distrito del Rímac. Entonces, como observarán, la tabla de criterios es lo más importante para poder trabajar. Hagamos la función. Igual BD, que es lo que quiero, la suma, BD suma, abro, base de datos, esta es mi base de datos, coma, me piden acá el nombre del campo, que es lo que quiero, suma de edades, entonces el campo es edad, coma, ¿con cuál criterio? Con este criterio. Entonces la suma de edades es 247. Vamos con este criterio. Será algo parecido. Voy a copiar esto. Me ubico acá, pego. A ver. Base de datos. Está bien, es todo. E3. E3 es las edades. Y mi rango de criterio sí lo debo modificar. Copio esto. 14. Entonces, que cumplan los tres, debe haber una sola persona. Veamos. Que sea del sexo masculino, CIPOR y Rímac. Sexo masculino, Rímac, CIPOR. Acá hay uno, este es 14. Sexo masculino, Rímac, pero no es CIPOR. Sexo masculino no es Rímac. Ahí queda. Entonces solamente hay uno. Vamos a este ejercicio. Copio porque también es parecido. Ahí está mi rango. Pero mi rango de criterio será ahora esto de acá. 137 cumple esa información. Como se han dado cuenta, con la misma tabla estamos trabajando o estamos encontrando usando dos diferentes funciones, la función SI y la función base de datos. Ok, vamos a la tabla dinámica. Lo que he querido demostrarles es que nosotros podemos trabajar con la función SI, con la función base de datos y ahora estamos trabajando con la tabla dinámica. En la parte básica hay otra opción en base de datos, son los filtros. Los filtros y los subtotales me determinan a mí casi lo mismo. Va a depender entonces con cuál quieras trabajar. Bien, vamos a crear una tabla dinámica. Vean que la tabla dinámica es fácil de crear. Me ubico acá, me voy a la opción insertar y acá existe la alternativa tabla dinámica. Pico y me dice ¿qué quieres crear?
una tabla dinámica. Ahí está el rango. ¿Dónde? En una nueva hoja de cálculo. Entonces la crearé acá, en una nueva. Yo le puedo decir en la misma hoja, pero lo voy a dejar ahí. Nueva hoja de cálculo. Ahí está. Entonces va a depender de la pregunta. Voy a copiar la pregunta. Y acá la pondremos. Ahí está. ¿Qué dice? Dice, usando la tabla principal, crear una tabla en una hoja diferente donde tengamos el promedio de trabajadores, el promedio del básico de trabajadores por empresa y cargo. Muy bien. Esto quiere decir que nosotros tenemos que poner primero acá en valores. Yo quiero el básico. Ya está. Ahora quiero el promedio del básico de los trabajadores por empresa. Entonces uno de los datos acá es empresa. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y acá quiero trabajar, dice por cargo. Entonces el cargo puede estar acá o puede estar acá. Es igual. Entonces ahora sí, ya respondí a la pregunta. Utilizando la tabla principal, crear una tabla dinámica en una hoja diferente donde encontremos el promedio del básico de los trabajadores por empresa y por cargo. Esto de acá viene a ser la suma, pero me están pidiendo el promedio. Si quiero el promedio, me ubicaré acá, ¿no? Me voy a configurar campo de valor y acá le pongo promedio. Observen que ahora sí ya respondo a la pregunta donde me dicen promedio del básico. El promedio del básico es 2364 y está ordenada por empresa y por cargo. El promedio de empresa, acá está, 2250 graña, 2114, perdón, 2250 COSAPI y 2114 graña. Ok, esa es una de las tablas. Hagamos nuevamente. Me ubico nuevamente en la tabla. Vamos a trabajar la segunda. A ver, picaré acá, insertar tabla, tabla dinámica, una nueva, regreso a mi función de tabla dinámica para copiar la pregunta. Regreso a la hoja 6 y pegaré ahí la pregunta para saber qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué me dice? Dice, utilizando la tabla principal, crear una tabla dinámica donde encontremos la máxima edad de los trabajadores por distrito y por sexo. Entonces acá en valor viene edad. ¿De qué? De los trabajadores por distrito y por sexo. Entonces yo tengo acá las edades, ¿no? Pero tengo la suma de las edades. Yo no quiero la suma de las edades, quiero, acá me dicen, quiero encontrar la máxima edad. Entonces cambio. Entonces pico acá. Puedo trabajar acá. Y acá le pondré max. Entonces la máxima edad por distrito es 45. Rímac 29. San Borja 35. San Isidro 19. Y acá como máximo es 45. Si es por sexo, sexo femenino máximo es 36 y masculino máximo 45. Manda el masculino y ahí tenemos 45.
Entonces observen que de acuerdo a lo que yo quiero, armo mi tabla dinámica. Vamos a crear una última tabla dinámica para comprender un poco más esta parte. Acá está mi información. Le digo insertar, tabla, tabla dinámica en otra hoja. Perfecto. Voy a ponerle el básico acá. Ok. Acá le voy a poner distrito. Acá le voy a poner empresa. Y acá le voy a poner cargo. Miren cómo se va armando la tabla. Entonces yo tengo la suma del básico. Y estoy trabajando de esta forma un poco grande, ¿no? Ahí está. Entonces en esto tengo distrito y sexo. Breña, masculino, femenino, coma, femenino, masculino, comas, ahí está. Entonces en cada uno de los distritos, acá Breña, femenino, masculino, coma, femenino, masculino, rima. Entonces en cada uno estamos trabajando los valores de qué? De la suma del básico. Si quiero cambiarle, solamente arrastro y ahora le diré edades, pico acá edades. Si solamente quiero del distrito de Breña, entonces acá puedo poner distrito acá. Ahí está distrito, pico, le pondré Breña y le doy a aceptar. Entonces ahora me sale la suma de edades, ¿no? Pero solamente el distrito de Breña. ¿De qué? Ahí está, 117. Tanto masculino como femenino de las empresas y por cargo. También en forma automática, y acá con esto finalizamos, lo que puedo hacer es de esta tabla convertirla en una tabla dinámica. Le doy así, insertar, columna, de repente esta, y esta es una tabla dinámica. Así es simple. Entonces si nosotros queremos solo el sexo masculino, marcamos y también puedo trabajarlo. Pico acá, le digo todo, ahí está. Cargo, solo quiero de los empleados. Ahí está. Muy bien, con esto estamos terminando el tercer taller. Muchas gracias.